Bueno, parece que ya estamos. La semana pasada vimos que les dije que íbamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 4 en verso 1 en dos clases. La semana pasada vimos la historia de Caín y Set. Hoy vamos a ver la lección de Caín y Abel, que es la otra parte del texto. Y vamos a volver a leer el capítulo 4 verso 1. Y va a ser un poco diferente la semana pasada. Dice Génesis 4:1, dice, conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, la palabra Caín significa adquirir. Y viene de la palabra hebrea o del Strongs, del diccionario Strongs, el número 7069, y significa adquirir, procurar, lograr, obtener, poseer, comprar. Eso es lo que significa Caín. ¿Ok? Es importante esto. Y la palabra adquirir no tan solamente es riquezas, ¿ok? Cosas materiales, sino también se refiere al conocimiento, adquirir conocimiento o riquezas. Y luego vemos el verso 2 de ahí mismo de Génesis 4, dice, después dio a luz a su hermano Abel. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces la palabra Abel en el diccionario Strong's es el 1893 y esta palabra significa en respiro de poca profundidad. Y en otras ¿cómo se puede decir? Unos sinónimos, significa superficial, de poca profundidad, pasajero, no duradero. Es lo que la palabra Abel significa. Y también en sentido figurado significa vacío o vanidad. ¿Ok? Entonces vemos que Caín significa adquirir y, y Abel significa respiro de poca profundidad. En inglés le llaman shallow breath. Ya hemos visto esto anteriormente y lo hemos visto. ah, Ahora les explico por qué lo vamos a ver. Entonces, el obtener, aunque podemos obtener mucho, aunque podemos obtener demasiado, como nuestro cuerpo, tenemos nuestros pulmones, y respiramos por la nariz y por la boca, eh, y entonces aunque hay muchísimo aire en la atmósfera, aunque hay mucho, nosotros no podemos respirar todo el aire, sino solamente lo que podemos obtener o sí, o lo que podemos nosotros, ¿cómo se puede decir? Sí, sostener, lo que podemos sostener. Y hay un verso, hay una historia de lo que lo quiero decir. O sea que si Caín significa adquirir y Abel significa respiro de poca profundidad, o sea, el mensaje que nos quiere decir es que nosotros los seres humanos somos muy débiles. Nuestra vida es pasajera, es muy corta, no es duradera. ¿Ok? Eso es lo que significa o el mensaje que yo pienso que se nos quiere dar a través de la historia de Abel y Caín, es que nosotros somos de poco duración y en qué vamos a ocupar nuestro tiempo. Es lo que yo entiendo de esta historia. ¿En qué se nos va el tiempo? Tenemos muy poco tiempo. Y como decía o dice el Salmo 90, que los años de un ser humano son 70 años y de los más robustos son 80. Y aunque en estos días que vivimos nosotros encontramos gentes que llegan a los 90, son raros, son muy raros. O sea, la edad de un ser humano son entre 70 y 80 años. Entonces, ¿qué es lo que qué vamos a adquirir o qué vamos a vivir o qué vamos a hacer en ese lapso de tiempo que tenemos nosotros? Entonces, Caín significa obtener, porque Caín, o sea, significa una persona que se la pasa buscando, adquiriendo, o sea, no tiene llenadero esa persona. Y Abel nos da el mensaje de que somos de poca profundidad, de poca duración, somos pasajeros.
Entonces, pero lo que recojamos en esa tierra, aunque podemos, aunque hay miles o millones de dinero o de platas, de joyas o de cosas en la tierra, nosotros no podemos obtenerlo todo. Entonces hay mucha gente, tal vez nosotros somos o vivimos a veces así, queremos acaparar demasiado, no tenemos llenadero en con nuestros ojos o con nuestros deseos, y el tiempo se nos va en buscar cómo obtener más o cómo hacer más dinero o cómo comprar más casas o posesiones, y se nos va el tiempo en todo, nuestro tiempo lo dedicamos casi 100% a eso, a buscar. Entonces, hay una historia en el libro de Segunda de Reyes 4:1 al 6 de la viuda que debía dinero. Y dice así, Segunda de Reyes 4:1-6, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el profeta Eliseo, y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El acreedor significa que el esposo, que era un siervo de los profetas, debía dinero. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué puedo hacer por ti? En otras palabras, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve, dice, y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, busca muchas vasijas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y echa el aceite en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, dice, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Dice, y entonces, dice, cesó el aceite. Entonces, esa historia significa que cuando nosotros queremos abarcar mucho, en realidad no podemos porque no tenemos tantas vasijas así. Nosotros solamente tenemos un cuerpo y, y lo tenemos que llenar del aceite, ¿sí? Del aceite que significa el Espíritu de Dios, pero hablando de las cosas pasajeras, terrenales, aunque querramos, eh, aunque hay demasiado, nosotros no podemos obtenerlo todo. Entonces, esta palabra de Abel la encontramos en el libro de Eclesiastés. Es una costumbre leer el libro de Eclesiastés en la festividad de Sukkot. O sea, yo sé que, no sé si todos sepan eso, pero en la festividad de Sukkot es, un- es una, es una tradición leer el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés 1, verso 2, capítulo 1, verso 2, dice el escritor, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, esa palabra vanidad, la palabra vanidad, si usted la busca en el hebreo, es la misma palabra que Abel, el hijo de Adán. So, Abel y vanidad es exactamente la misma palabra. Entonces, en otras palabras, si leyéramos el libro de Eclesiastés 1:2 y lo leyéramos con la palabra Abel, como es traducido, como es pronunciado en Génesis 4:1, diríamos Abel, Abel, dijo el predicador, Abel, Abel, todo es Abel. O sea que Abel y vanidad es la misma palabra, ¿qué es lo que quiere decir? Y en inglés, en la Biblia de la, ah, de la judía, se llama The Complete Jewish Bible. Esa Biblia en inglés dice pointless, pointless. O sea que, ¿qué es pointless? Es tener poco o ningún sentido, o uso o propósito. O sea que no tiene mucho sentido, no tiene mucho uso, o no tiene mucho propósito. ¿Ok? Es lo que significa esa palabra de Abel. Entonces nosotros, en esa historia que leemos en Génesis,
Y yo les quiero decir esto, yo di las primeras clases, las primeritas clases que dimos en este ah, transcurso de tiempo que hemos estado estudiando a través de este medio. Las primeras clases que yo quise dar es que nosotros, si no creemos que en Dios y no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, realmente perdemos nuestro tiempo. O sea, la Biblia nos trae mensajes en una manera histórica, como la historia de Abel y Caín, la historia de Ser y Abel, perdón, y esta Eva y Adán, y la serpiente, todas estas historias que leemos no son nada más historias de niños, son mensajes para nosotros vivir una vida plena en la tierra, porque este lugar, esa tierra, es temporal. O sea, nuestra morada no es aquí eterna, sino que nuestro propósito es la resurrección y vivir al lado de nuestro Creador. Ese debe ser el entendimiento de cada persona que cree en Dios, en la Biblia. Entonces, ahí mismo el Eclesiastés dice, capítulo 1, verso 8, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Entonces, si usted ha leído el libro de Eclesiastés, este Salomón dice que se dedicó, dice, tuvo 700 mujeres, tuvo 300 concubinas, compró caballos, dijo que hizo huertos, hizo palacios, casas, se llenó de lujo el rey Salomón. Y él fue el que escribió este libro de Eclesiastés. O sea que se dedicó su vida, aunque conocía de Dios y aunque sabía lo que tenía que hacer en la tierra, él hizo lo opuesto a lo que entendía y tal vez a lo que creía de su Dios. Entonces, vemos que la historia bíblica o el relato bíblico no son historias, le digo, como de niños o cuentos de niños, sino son, no sé cuántos de ustedes han ido a como a los museos de egipcio y ven que la escritura egipcia, de repente ven unos patos o un león, o ven imágenes, son imágenes de animales o de árboles o de personas, el lenguaje egipcio antiguo. El idioma hebreo antiguo también tiene, ah, son símbolos de cosas físicas, como una mano, como una cabeza de un toro. Esas son las letras que se usaban en el antiguo, muchísimo, lo más antiguo que se ve. O sea, los antiguos se comunicaban, la escritura de ellos era a través de símbolos que se ven como el agua, los árboles, los animales. Entonces, se imagina si usted cuando lee el texto hebreo antiguo y vemos todas estas imágenes de palabras y de animales, de cosas que vemos en la naturaleza, o sea, que Dios nos está dando una enseñanza para nosotros, para los que han alcanzado el fin de los siglos. Nosotros vivimos 6,000 años después de esas historias y todo esto tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, el escritor de Hebreos dice, por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice, habla por ellas. Entonces, si se fija en el texto, dice que por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces nosotros hoy en día estamos en la misma situación o sea, muchos de nosotros somos parte de Abel, de la mentalidad de Abel, o somos de la mentalidad de Caín. O sea, nosotros podemos pasarnos todos los días, todo el tiempo, buscando la materia, que nos levantamos y nos dormimos llenos
de ideas de cómo hacer más dinero o cómo mejorar nuestra economía o muchas cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, Abel, el pensamiento de Abel o la historia de Abel o el mensaje de Dios a través de la palabra Abel nos dice que nosotros somos pasajeros. Solamente tenemos un tiempo aquí en la tierra. Vamos a morir, a desaparecer de este mundo en, un, en cualquier momento que Dios nos llame. Pero nos dice aquí que los dos trajeron una ofrenda, tanto Caín como Abel. Conocían de Dios, sabían de Dios, y los dos trajeron su ofrenda. Dice, y el capítulo 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos aquí que, ¿qué significa eso de que los dos trajeron una ofrenda, un sacrificio? O sea, los dos sabían que todo lo que hacían ellos, bueno, no sé si Caín sabía eso, porque parece ser que Caín pues sembró la tierra y le produjo bastante fruto sí le trajo una ofrenda a Dios. Pero el texto no nos dice qué clase o cuánta o cómo lo hizo, sino simplemente nos dice el texto que no fue acepto a los ojos de Dios. Pero sí nos dice de lo de Abel. Dijo que trajo de lo primogénito. Primogénito es de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo de ellas. O sea que este Abel, en su mensaje, parece ser que nos está diciendo que lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios. Y si Dios me da, yo le voy a ofrecer a Dios lo mejor que me da. Si tengo buena voz, si tengo don de profecía, si tengo don de hablar, si tengo don de hospitalidad, si tengo cualquier cosa que Dios me ha dado, le voy a dar lo mejor. En mi mejor tiempo, mi mejor, mi mejor talento, mis mejores años los voy a dedicar para Dios. Es el mensaje que yo pienso que el texto nos está enseñando. Hablando del libro de Génesis, ¿ok? Pero ya entrando nosotros en la enseñanza de Yeshua, el maestro o el profeta o el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que nosotros proclamamos como nuestro Señor, como nuestro ejemplo, Él nos, Él nos enseña una historia o nos da un mensaje a través del escritor de Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4. Y Él dice así, dice, levantando Yeshua la vista, dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, o sea, Yeshua dijo a sus discípulos, les dice, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. O sea, esta historia, o sea, es, aunque no nos dice Abel y Caín en la historia, pero es la historia desde el principio de la creación. Es la misma historia. O sea, dice que Abel trajo de lo mejor, no de lo que le sobraba. Pero los ricos que vemos aquí en Lucas 21, pues sí, podrían, haz de cuenta que llega un billonario que hace millones de dólares o billones tal vez al año y va a una congregación o va a ver a un pobre o a su propia madre o hermanos y le da, no sé, $100, ¿verdad? $100, un billonario. Pero ve a una persona que no tiene trabajo o que está batallando económicamente y va y le da un peso, que es todo lo que tiene, se lo da a su hermano o a su madre o a una persona que necesita. Entonces, ese hecho de que dio todo lo que tenía
es muchísimo más fuerte o más pesado que un rico que da $100. Entonces, vemos que la historia de Abel y Caín es una historia muy simple, pero muy simple que todos nosotros, de una u otra manera y de muchas maneras, hemos escuchado a través de los tiempos, de nuestras edades. Eh, Todos sabemos que la Biblia nos enseña que debemos de darle a Dios lo mejor, tanto el tiempo como el talento, como nuestro dinero, de todo lo que poseemos, y si reconocemos como Abel que Dios nos los dio y que va a pasar, entonces vamos a darle a Dios lo mejor, porque es de Él de todas maneras. Entonces, pero la pregunta que nos deberíamos de hacer, o yo me hago a través de esa historia, ¿por qué Abel ofreció lo mejor? ¿Por qué Abel ofreció lo mejor y Caín no? Si los dos sabían. Entonces, la respuesta sería porque entendía su naturaleza pasajera. No sé cuántos de ustedes sepan, pero hace 2 años aproximadamente yo me enfermé muy fuerte. Y yo recuerdo que cuando estaba yo enfermo no me importaba nada. Económicamente, carros, casas, negocios, no me interesa. ¿Por qué? Porque mm, lo que quería era mi salud, era estar bien. Entonces, ¿por qué es que cuando estamos bien nos olvidamos de lo que tenemos, lo rico que somos y lo bueno que ha sido Dios con nosotros? Para nosotros dedicarnos no tan solamente a adquirir como Caín, a buscar cómo hacerme otro, como dicen en inglés dicen another day, another dollar, que significa otro día, otro dólar, siempre buscando mi propio beneficio y no el beneficio de los otros, de los menos afortunados. Entonces, el mensaje de Abel es de que no vamos a vivir mucho tiempo, estamos temporalmente en este mundo. Pero Caín, aunque conocía eso, él se aferraba a sus posesiones. Por eso el rey Salomón escribió vanidad de vanidades, pero no es porque es una vanidad, sino es porque es pasajero. Y él, de acuerdo a la historia, a estudios bíblicos, este Salomón escribió el libro de Eclesiastés cuando ya se hizo viejo. Reconoció todo su estupidez, porque era un hombre tenía mucha sabiduría, pero hizo lo opuesto de lo que conocía. Entonces, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2 verso 11, nos dice así, verso 11 de primera de Pedro 2 dice, amados, dice, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, el apóstol Pedro nos dice a nosotros, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. O sea que el apóstol Pedro conocía bien o entendía bien el mensaje de Abel, que somos extranjeros y peregrinos. Pasamos muy rápido de esa tierra. ¿Ok? Eh, y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra alma es la que deberíamos estar preocupados para, ah, para realmente poner nuestro tiempo y nuestro empeño en refinar nuestra alma para encontrar a nuestro Creador. Y el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, también, le digo, Pedro dice extranjeros y peregrinos. El escritor de Hebreos, hay gente que piensa que Pablo escribió Hebreos, otros piensan que no, pero sea quien sea el escritor de Hebreos, él escribe también así, dice, conforme a la fe, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, y se murieron todos estos, hablando de todos los héroes bíblicos, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que estos personajes como Abel, como Abraham, como David, como Sansón, todos los personajes bíblicos, héroes que vemos en las historias bíblicas, dice, todos estos conocían o entendían el mensaje de Abel, que eran extranjeros y peregrinos, que solamente somos un, un respiro, pero muy débil.
un respiro muy, no de mucha profundidad. Y entonces el mensaje de Abel es de que nosotros tenemos debemos de encontrar el gozo, debemos de encontrar el contentamiento con lo que tenemos y de hacer de lo que tenemos lo mejor que podamos. Dice, y entonces Pablo escribe en Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 19, de esta manera, dice, pero gran ganancia es la piedad. O sea, la piedad significa, en inglés le llaman godliness, es la fe, en otras palabras, la fe en Dios. Gran ganancia es la fe en Dios, acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, dice, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego viene el, el, ah, el consejo para los oyentes. Dice el escritor, dice Pablo, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y se pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Yeshua el Mesías que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice, a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces ese es el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo para la gente que sus seguidores de la iglesia de Timoteo. Entonces, el mensaje para nosotros es el mismo, que lo digo, y este mensaje yo creo que todos lo conocemos y son tan fáciles. Y hay gente que dice, bueno, pues yo ya sé eso, ya lo he escuchado toda mi vida, pero ¿qué hacemos con el mensaje? ¿Realmente lo creemos o, o se nos olvida todos los días? Porque ¿dónde pongo mi tiempo? ¿Dónde pongo mi fuerza, mi esperanza? Toda mis deseos, todo lo que, las fuerzas que Dios me ha dado, en qué lo dedico? Entonces, la historia de Lucas, del hombre rico e insensato, nos da también nos da el mismo mensaje. Esta parábola la dio Yeshua también, le dijo uno de la multitud, o a Yeshua le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces Yeshua le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, sé qué haré, porque no tengo dónde guardar tantos de todos estos frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré aún mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma,
y lo que has provisto, o lo que has guardado, lo que has adquirido, Caín, dice, ¿de quién será? Así será el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, hay una cosa que sí yo quisiera, pues es un poco controversial a veces estos mensajes para muchas personas, porque a veces somos personas que no tenemos un balance. Eh, Pensamos que el ser rico es malo o trabajar es malo, y hay gente que se dedica a la flojera, porque la Biblia dice que no seamos codiciosos, no está diciendo la Biblia eso. Lo que es el amor al dinero, o sea, cuando una persona realmente trabaja duro y es ahorrativo o le ha ido bien en su negocio, no puede poner su confianza en esas cosas. Es el mensaje. Esas cosas materiales se van a pasar. Es vanidad de vanidades, como dijo el el rey Salomón. Pero lo que está diciendo es de que si nosotros, Dios nos bendice con riquezas, nos bendice con inteligencia, con fuerzas, con sabiduría, con entendimiento, todo lo que Dios nos da y somos ricos o abundan en nosotros estas cosas, debemos de usarlas para el reino de Dios, para, para poder realmente mostrar. Es como la gente dice, ¿por qué hay hambre en la tierra? Pues hay hambre en la tierra porque muchos ricos, hay mucha gente que hace billones de dólares y no comparte con nosotros que tienen menos suerte o menos bendición, tal vez se puede decir, no sé. Entonces el libro de Eclesiastés, el mismo Salomón, ya viejo, y lo último que escribe en el libro de Eclesiastés, lo encontramos en el libro de ahí, de Eclesiastés capítulo 12, que es el último capítulo que escribió él. Y con este pasaje yo quisiera concluir este pequeño mensaje. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, no sé, cuando te quedes chimuelo, y se oscurezcan los que miran por las ventanas, o sea, cuando te quedes ciego, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, o sea que vas a quedar, la vista se acaba, el oído se acaba, las muelas se caen. Dice, cuando se levantan a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. O sea, cuando uno está viejo y ya se está muriendo, dice que se va al hambre, porque el hombre va a su morada eterna, o sea, va a la muerte, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. O sea, hablando de ya de la muerte del ser humano. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu de Dios vuelva, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y luego dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, dice, todo es vanidad. Dice, y cuánto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y se procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, que cuando realmente un pastor o un maestro están diciendo, hablando la verdad a la gente, estas palabras no le van a gustar a la gente. O cosas sencillas como estas. Dice, y entonces escribe ya al final Salomón en el verso 12, dice, ahora, hijo mío, dice, a más de esto, dice, sea amonestado. Dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Dice, porque todo esto es el todo del hombre. O sea,
el temer a Dios y guardar sus mandamientos, es en lo que deberíamos de esforzarnos cada día, de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es lo que debe estar en nuestra mente todo, antes del trabajo, antes de buscar ganancias, eso es lo que Dios quiere, que nos dediquemos a buscarlo a Él, porque el tiempo se va, los años se van, se acaban, y venimos a hacernos viejos, y al final de cuentas nos vamos muriendo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, les digo, el mensaje de Génesis, eh, realmente todo el libro de Génesis es la base de toda la Biblia. Si nosotros realmente lo que le digo es el Nuevo Testamento y los profetas solamente nos dan comentarios o interpretación de lo que significa la Torah. Entonces, todas esas historias que nos estamos leyendo, y apenas digo, vamos en el capítulo 4 de Génesis, y eso que nos estamos saltando, o me estoy saltando varias cosas importantes en el texto, pero vemos aquí que nosotros eh, somos hechos de Dios para buscarle a Él, para encontrar la vida eterna. Entonces, eh, ¿cómo le puedo decir? Cuando agarramos una clase, vamos a una clase y estudiamos la Biblia o cualquier cosa, debemos realmente de meditar qué es lo que yo pienso hacer, de qué me sirve tanto. Estos mensajes no son nada difíciles, son para niños, pero aunque son para niños y entendidos por niños, en nosotros como adultos, pues se nos olvida. Y diario, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, eh, o el mundo, las riquezas del mundo, la belleza del mundo, de acuerdo a nosotros, valen más que nuestro Creador. Y a Dios solamente le damos las obras. Tal vez al último, o tal vez a veces ni antes de dormir, se nos olvida. Ni al despertar ni al acostarnos nos acordamos de Dios. Y bueno, tal vez podemos decir, bueno, yo oro cuando me levanto, yo oro cuando me duermo, pero como una costumbre o realmente es un entendimiento profundo de lo que es Dios y lo que somos nosotros. Porque cada que nos vamos a dormir, realmente estamos practicando lo que es la muerte. Cada noche que vamos a dormirnos es realmente una práctica de lo que es la muerte, porque nos dormimos y no sabemos nada, no sentimos nada cuando estamos dormidos. Entonces, ah, el tiempo que tenemos nosotros aquí en la tierra debemos de ocuparlo, especialmente cuando estamos más jóvenes, a poner todo mi empeño y ponerme a servicio tanto de los pastores o de los líderes o de quien sea que esté buscando servir a Dios, de poner mis fuerzas, mi inteligencia financieramente, fuerzas con trabajo, en ideas, en todo, todo para que el reino de Dios venga pronto y sea firme, un verdadero reino. Y Dios dice, está buscando a gente que realmente le adoren y le sirvan, como lo hizo Abel. O sea, de todo su corazón, de lo primogénito, de lo más gordo de él, no como Caín, que aunque sembró y le dio mucho fruto de la tierra, solamente trajo eh, pues tal vez de lo que le sobraba, o unas migajas. Entonces, yo aquí termino y pues me gustaría escuchar sus comentarios. Que yo ya puedo escuchar, no sé si ustedes pueden hablar, les di la oportunidad. Pero es como tú dijiste, y yo tenía ese falso entendimiento anteriormente pensando que el ser pobre, eh, por ser pobre, que solamente los pobres alcanzarán el reino de Dios. Pero el reconciliar lo que dice en el Nuevo Testamento específicamente, para mí tiene que ver con la intención del corazón, de cómo uno va a dar.
y por qué uno va a dar. Básicamente el por qué uno va a dar dinero. Y en esto está envuelta la misericordia hacia otras personas. Pero la persona que tiene mucho dinero, como tú estabas diciendo, y hay personas billonarias, pero la intención del corazón de ellos es adquirir más dinero, porque al dar, usualmente lo que hacen es que eso se lo deducen de los taxes y dan para ganar, no, no para ayudar en verdad. Y eso lo vemos en la parábola que tú mencionaste, um, sobre la viuda y las personas que tenían mucho dinero. Dice también en una de las escrituras en el Nuevo Testamento que le es muy difícil al rico alcanzar el reino del cielo. Y yo estaba pensando por qué Jesús dice eso, por qué no dice que es muy difícil y que pocos serán los que los alcanzarán. Y creo que tiene que ver con la intención, y no solamente con la intención, sino al uno tener dinero, como le pasó a Salomón, tiende a el pecado a entrar con más facilidad por la tentación. Y lo vemos en la historia de Salomón, que tenía 700 concubinas, y Dios Mujeres. le dijo que no, Tenía 700 mujeres 700 mujeres, sí. y 300 concubinas. Ajá, ok. Y lo vemos que él dijo, él mismo dice en la escritura que él no iba a caer en esa tentación, mas sin embargo cayó. Al igual que le dijo que no tuviera muchos caballos, que no fuera a Egipto, y mandara a su siervo a hacer negocios en Egipto. Y él dijo, no lo voy a hacer, y cayó también. Y por esa causa fue que Dios vino y dividió el reino. Pero eh, en cuentas finales, él, a pesar de que tenía muchas riquezas, compartía con el pueblo como rey, y Dios no lo castigó por tener riquezas, ni por haber hecho todo lo que hizo, a pesar de que, ¿verdad? Como está enseñando, él descubrió que era vanidad. Y el mensaje es para nosotros, como tú estás enseñando. Pero al rico también se le hace difícil entrar al reino de Dios, yo creo que por cuenta de otro. Porque a veces no pensamos bien, ni estudiamos bien a la otra persona, damos dinero y esa persona comete un pecado en contra de Dios, aún no estando en nuestras manos. Y es difícil porque todo tiene una consecuencia. Una persona que uno le da y lo mal usa para pecar o para hacer a otro pecar, ese pecado también es como mancharse las manos de sangre a la persona que no pensó y dio ese dinero. Sí, yo creo que el pecado grande que está hablando de Salomón y aún este Caín, le digo, la historia de Abel, Abel es una historia, pero es como una parábola. Todas las historias del Antiguo Testamento, aunque son reales, yo creo que son reales historias, pero son como también una parábola de Dios para la humanidad venideras. Hermano, es nuestra confianza. Por ejemplo, mira, y no nada más los ricos, hermano. O sea, hay gente pobre que pone su confianza en las cosas, en la materia. Y yo lo pude observar hace unos años cuando, eh, como en el 2010 aproximadamente, 2012, la gente hablaba del fin del mundo y que había que guardar alimentos. O sea, nuestra confianza muchas veces la ponemos en lo que tenemos. O sea, es bueno que guardes la comida, como lo hizo José, es muy bueno que se prepare uno, pero no voy a poner mi confianza en ello. Haz de cuenta, por ejemplo, que hace 3 semanas que nos cayó la nevada aquí en Austin, ¿verdad? Entonces, pues la mayoría de nosotros no estamos preparados para eso. Yo no estaba preparado, entonces, gracias a Dios, antes de que pasara llegara la helada, mi esposa compró ¿cómo se llama esa? Esa cosa para la electricidad. Un generador lo compró y lo teníamos aquí.
Entonces, ya que pasó la helada, estábamos comentando y dijimos, es bueno prepararnos, es bueno comprar un generador y conectarlo bien, así cuando se vaya la luz, pues tengamos nosotros, podamos tener nosotros luz en nuestra casa. Y creo yo personalmente que es bueno prepararse. Si tienes la posibilidad de hacerlo bien, pues ¿por qué no es malo? Pero si yo pongo mi confianza en que ese generador me va a dar a mí, me va a hacer sobrevivir, y pues ahí yo pienso que es lo incorrecto, porque nuestra confianza tiene que estar y darle gracias a Dios por todas las cosas. Es lo que habla de que seamos agradecidos y contentos y confesando que lo que está pasando, lo que sucede, es por gracia de Dios, no es porque yo me preparé, no es porque soy inteligente, nada de esas cosas. Entonces, ese pienso que es el mensaje de Abel y lo que escribe Salomón. Pero no es que es malo la riqueza, pero cuando ponemos nuestra confianza y no compartimos, cuando vemos la necesidad con los demás, pienso que pues, no, pues eso va a ser muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Pero los pobres, por otra parte, o sea, no estamos hablando de los ricos, sino más bien estamos hablando de lo pasajero, que nosotros aquí vamos de paso nada más. Ese es el mensaje, somos pasajeros y en vez de dedicarnos a adquirir, a guardar para nosotros, debemos de dar nuestro mejor a Dios. Y si vamos a dar a Dios, entonces mira, por causa del tiempo yo no di el pasaje, pero el pasaje que va con esta historia es la historia de lo que dijo Yeshua. Dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve con necesidad, desnudo y no me cubriste. Entonces, pues ¿cuándo te vimos así? Entonces nosotros vemos muchas cosas. A veces vemos familias o familiares o vecinos o gente que conocemos que están batallando y no decimos nada, porque nadie quiere meter las manos en eso. O sea, le echamos la bolita al pastor o al líder de la iglesia, pero yo no es mi trabajo. Entonces es una persona pobre, aunque tengas poco o mucho, y no compartes de lo que tienes con necesitado, realmente es Caín. Es la historia de Caín, exactamente la misma. O sea, es el mensaje, Caín y Abel. ¿Por qué lado, por qué senda vas a seguir? ¿Por la de Caín, confiando en tus riquezas? ¿O vas a seguir lo de Abel? Porque aún Abel, eh, como lo mata Caín, Caín lo mata, pues como quiera dice la Biblia, sus obras justas siguen hablando hasta estos días. Entonces, lo que nosotros queremos es que Dios dé testimonio de nosotros, de que hicimos la justicia, y no confiando en nuestras propias ah, ganancias o propias inteligencia y fuerzas de nosotros, sino que lo que nos ha dado Dios, agradecemos, estemos contentos con lo que nos da y compartir. Y para esto se implantó Dios los diezmos para los levitas, pero no nada más para eso, sino las viudas, los huérfanos, tu madre, tus hermanos, tus gentes que conoce uno, viendo en qué siempre podemos servir. Y ese es el mensaje de estas dos. Y esto es difícil, hermano, porque imagínate, yo no sé, yo veo a los niños, ¿ok? Pequeñitos. Dale a un niño un juguete o dale algo, un chocolate a un niño, tú se lo das y te ve y te dice gracias. Y ya que se lo está comiendo y le gustó el juguete o el dulce o lo que le des, y le pides que te dé una probadita o que te lo preste, te va a decir que no. Ujú. Y la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué no es agradecido? ¿Por qué no dice, sabes qué? Tú me lo diste, pues ten. O sea, gracias porque me dejaste probarlo. Pero nos aferramos, nos adueñamos de lo que Dios nos da. Y nada de lo que tenemos es nuestro, sino es de Dios. Pero este pensamiento, te digo, yo pienso que ya lo sabemos todos nosotros, pero la verdad se nos olvida. Entonces, por alguna razón, yo no sé por qué razón, hoy lo estamos tocando, porque te digo, yo para mí no es nada coincidencia de lo que aunque no esté siguiendo las parashas, yo no estoy dando la parashá en estos momentos, porque yo quería tocar el libro de Génesis, porque si no entendemos Génesis,
créeme, brother, que no entendemos nada de parashas, nada de mensajes ni del Nuevo Testamento ni de los profetas, no entendemos nada. Y si no practicamos lo fácil o las enseñanzas básicas bíblicas, mm, solamente nos vamos a hacer legalistas, gente religiosa. Y yo ya, o sea, ya no quiero, no quiero ser parte de eso. Entonces, estamos entrando, hoy es el último sábado que se llama Shabbat Hagadol. Es un sábado antes de la festividad de Pesaj. ¿Y qué hace Pesaj? Pues que por qué cayó el pueblo de Israel en esclavitud. Fue en la esclavitud de su ambición. Eran gente que trabajaba mucho, querían, o sea, que no estaban esclavos físicamente nada más, eran esclavos del trabajo, esclavos del sexo, esclavos de droga, esclavos de toda cosa perversa. Y si Dios no interviene, pues realmente se pierde el pueblo. Entonces hoy, que es el sábado, el Shabbat Hagadol, que le llaman el Shabbat alto o grande, tenemos la oportunidad reflexionar en lo que estamos haciendo y hacer un cambio o sea, lo que se llama la techuvá es regresar, hacer un cambio de camino y volver a Dios. Y en vez de estar poniendo todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo no sé, a mi casa, al trabajo o dinero. Pero esto te digo, esto no está diciendo que no trabajes o que no tengas dinero, sino que está diciendo que no te aferres a ello, que no sea lo primordial de tu vida, sino que lo primero de nuestra vida debe ser Dios, Dios y su Hijo y la vida eterna. Y si yo tengo mucho trabajo y veo la necesidad de alguien, no voy a decir, ¿sabes qué? Pues tengo que trabajar, mucho trabajo, tengo que atender la necesidad de esa persona antes que el trabajo, porque ese es el, el, ah, el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero esto es muy simple, le digo, es realmente simple. Entonces, es una oportunidad grande en este día de sábado, en este sábado especial, de realmente comprometernos con Dios, hacer un cambio y dedicar mi vida, mis fuerzas, en los años que puedo yo caminar y ver, y todavía mis ojos ven y mis oídos oyen y mi boca habla, y todavía tengo mis dientes y me puedo parar. O sea, dedicarle mi vida entera a Dios. O sea, lo más gordo de mí, lo mejor mío. Y ese es el mensaje de esta historia tan pequeña, que no es mucho, pero unos pasajitos, pero trae una enseñanza grandísima. Yes, sí, hermano. Y no por casualidad, como tú dijiste, este Shabbat es el Shabbat, le dicen Shabbat Hagadol, o Shabbat, el más alto Shabbat. Pero también comienza con el libro se comienza con el libro de Levítico, que es el libro del sacerdocio, de la santidad, de la pureza y de la impureza, que nos habla de la impureza y de la impureza. Habla de los sacrificios también, De los sacrificios, lo mejor a Dios. Correcto. So, el mensaje para nosotros, como tú estás diciendo, de que reafirmemos nuestra santidad y nuestra commitment, nuestro acometido hacia las cosas de Dios. Exactamente. Y una de ellas es lo que tú estás enseñando hoy, que es básico, pero la cuestión de lo básico es como el libro que tú me recomendaste, que ya yo lo había leído un poco de él, del rabino italiano, Moshe Luzzatto. Y así es como él comienza su libro. Dice que lo más sencillo es lo que la gente se le va de las manos porque no lo practican y no son recordados al respecto. Exactamente. A mí no se me hace fastidioso enseñar esas cosas pequeñas, hermano. A mí se me hace importante recordar esto. Sí, hermano, claro, esa es la práctica. Y creo que en hebreo, no solamente el conocimiento le dicen ellos Jokma, pero también después del Jokma viene lo que le dicen Musar, que es la ética y la disciplina en las cosas pequeñas. Y es la cosa que, bueno, yo personalmente, a mí me hace falta ser recordado todo el tiempo de las cosas sencillas porque las he hecho a un lado.
siempre pongo lo mayor al frente y de lo sencillo pues me olvido. So, no es malo esto, not at all. Muy bien, ¿alguien más? Y pues si no hay más, pues hermanos, nos despides con una oración, brother. Y no sé el próximo sábado si va a haber clase por causa de la Pascua, no sé qué van a hacer las gentes.